Antes de entrar en detalle, a ver las evaluaciones y todos los insumos que te llevan, desde luego, a construir una radiografía propia a partir de estas investigaciones, ¿no? En términos generales, digamos, hay como en todas las épocas, hay contrastes de luces y sombras, hay diversas señales democráticas, y también hay particularidades, ¿verdad? En esta época, digamos, podríamos decir que hay un cambio fundamental, y justamente en el humor social y político de la gente. En 3 años de gobierno en esta coyuntura, casi ningún presidente en la historia democrática posacuerdos de paz había logrado un nivel o mantener un nivel de popularidad bastante alto. El presidente Bukele ha generado un contacto, una conexión con ciertos sectores de la sociedad, digamos, ha conquistado esa base social. ¿Y estos sectores son la mayoría? Son la mayoría. Desde el punto de vista socioeconómico hay una franja en la base de la pirámide de un 50-60%, que es a la cual él ha llegado a través de diversas acciones y también acciones de facto y también acciones comunicacionales. Sin embargo, también hay unos porcentajes menores arriba de esa pirámide que lo ven con criticidad. Se ha logrado esa conexión. No quiero decir que sea buena o mala, se puede analizar desde múltiples puntos de vista, pero ha conquistado Bukele esa base. De hecho, en encuestas desde hace 4 o 5 años la gente lamentablemente demandaba un enfoque más autoritario, un enfoque de gobierno de mayor control, dureza. Sí, dureza, sobre todo por este fenómeno de pandillas que vivíamos o que vivimos todavía. Sí. Hay una convicción en el presidente. Lo que el presidente dice que está bien para la gente. El sesgo de confirmación también. Si el presidente dice esto está malo, y te lo voy a demostrar con una pregunta de esta encuesta. Evaluamos los servicios públicos y uno de los mejores evaluados es el servicio de transporte. Y vos decís, ¿ha mejorado el transporte en este país? No. ¿Por qué la gente estaba evaluando bien el transporte público? Por la intervención que hizo el gobierno con Catalino Miranda. Ya eso bastó para empezar a cambiarle la imagen al tema de transporte. La información que nos dan las encuestas son valiosas si se interpretan sin sesgo político. Estamos acoplándonos a... Es un concepto no muy grato, pero es lo que han hecho muchos gobiernos con cortes un poco autoritarios, que es ordenar la casa. Querer ordenar. Porque o sea, entendería yo que esto es un giro ordenar, no sé cuántos grados. Ordenar el transporte público, ordenar la vía fuertemente la estructura criminal. Sí, exacto. Yo creo que no se había hecho así de esa magnitud. No. Lástima, obviamente, que no se... Lo que se critica es por qué no se hizo al inicio, ¿verdad? Porque tuvimos este plan control territorial que supuestamente iba bajando los homicidios y de repente se rompe ese plan y se tiene que ir a esta intervención. Pero nosotros en nuestro sistema de seguimiento no solo hacemos encuestas. Por ejemplo, entre el 1 y el 4 de junio se publicaron 178 videos de YouTube a favor del presidente. 178. De los cuales los primeros 6 o 7 tenían más de 200.000 reproducciones. Sí. O sea, hay una maquinaria comunicacional, sobre todo en YouTube y en TikTok, pero sobre todo en YouTube, en donde el gobierno está reforzando sus ideas y continuamente insistiendo, machacando sus ideas, sus políticas, sus programas, y eso cala, claro. ¿Verdad? En la mente de la gente.
en la mente política de la gente, que es emocional. Mira, el problema de pandillas, de migración y de subempleo, que son los tres grandes, digamos, cánceres que tenemos como sociedad, tiene a la base un origen común y es muy sencillo. Lo voy a decir con los dedos para que quede muy claro. De cada 10 cipotes que terminan educación básica, perdemos 6 y 4 se gradúan de bachiller. De esos 4 que se gradúan de bachiller, solo 2 ingresan a la universidad y de esos 2, solo 1 se gradúa. Esas son las estadísticas. ¿Y qué pasa con el que se gradúa? Viene la otra etapa, exacto. ¿Dónde está el empleo? La pregunta es, ¿a dónde se van estos 6? Ahí está la clave de todo, Ernesto. Se van a pandillas, se van a migración, se van a subempleo, porque están abandonando el sistema escolar en tercer ciclo de educación básica, séptimo, octavo y noveno. ¿Cuál es la edad de ingreso a las pandillas? 13, 15 años. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de un pandillero? 7.3 grados. Entonces ahí está la clave de todo. Si nosotros resolvemos el problema de deserción escolar en tercer ciclo, estamos ganando la batalla sin necesidad de meter preso a mucha gente, ¿verdad? Pero tenemos que crear programas para que esos 6 que abandonan el sistema escolar sigan su trayectoria al menos hasta bachillerato. Esta pérdida que tenemos equivale a cerca de 210.000 jóvenes. Es una cifra muy alta. Esa pérdida de 6 de cada 10, ¿sí? Cuando tú ves el conjunto de la matrícula escolar, desde preescolar hasta segundo o tercer año de bachillerato, esa pérdida anual implica una especie de hemorragia una hemorragia demográfica que sale del sistema educativo y que representa cerca de 212.000 jóvenes en una corte. Que justamente esos 200.000 son los que van a nutrir los 3 grandes problemas. Un porcentaje que podrá ser 50, 60.000 se van a pandillas, van a nutrir el tema de pandillas, 50, 60.000 van a nutrir el fenómeno de migración y 50 o 60.000 van a nutrir el fenómeno de subempleo o empleo de baja calificación. O sea, en la medida que ingresan y salen jóvenes de esos 3 mundos, ¿verdad? El sistema educativo constantemente los está alimentando año con año. Me preocupa lo que, como tú lo decías, ¿verdad? Sí. El mundo como que no augura una situación económica fácil si no nos preparamos. Por un lado tenemos el fenómeno global, económico, la inflación, el conflicto entre Ucrania y Rusia, la guerra, los precios internacionales del barril de petróleo, pero por otro lado también tenemos cifras locales, es decir, para empezar hay un desequilibrio entre, según el informe de país que presentamos, entre las exportaciones e importaciones. Estamos comprando mucho más de lo que vendemos como país y hay un desequilibrio insostenible. Las remesas también están pasando por un proceso de ralenti, de freno. El año pasado habían crecido un 24%, este año al mismo periodo un 5%. Y hoy por hoy tenemos una dinámica económica que la vemos bien, digamos, pujante en el comercio local. Sin embargo, por todos estos otros indicadores internacionales, el tema de riesgo país, se nos dice que viene una tormenta económica en el mediano plazo. El gobierno creo que ha diseñado soluciones en el corto plazo, ¿verdad? Como una respuesta con todas esas medidas. Y eso creo que es positivo y bien valorado, ¿verdad? Creo que manejamos uno de los precios más bajos de la gasolina a nivel regional gracias a esas medidas. Hay un conjunto de actores, pese a que la Constitución es bastante clara y señala que
que no se permite la reelección inmediata. Pero también hay un proceso de reforma constitucional que la podrían cambiar, digamos, ¿verdad? Eso no es un tema muy zanjado y muy claro. Y lo evaluamos y sí, hay más de un 60% que apoya ese proceso de reelección, que ve a Bukele como un presidente que debería de seguir, ¿verdad? Pese a esas controversias, a esas polémicas, ese exactamente. Que tienen los juristas también, y por cierto pondera en el caso muy particular de su esposa, ¿verdad? Correcto. Sí hay un debilitamiento significativo, una falta de visibilidad política significativa, y sobre todo creemos que la oposición está como extraviada, que no haya el rumbo, no haya el camino de cómo competir políticamente con Bukele, y eso está claro en el estudio, ¿verdad? Hay un autor que se llama Lakoff, que es un autor de ciencias políticas, que él, en uno de sus libros, La mente política, es un libro muy importante, él señala que hay cambios en la racionalidad política y que hay partidos políticos que siguen con una vieja racionalidad, ¿verdad? Con la racionalidad territorial, por ejemplo. Y hoy en día estamos en una racionalidad digital. Si tú no conquistas las redes sociales, no tenés presencia. Por eso es que hay 178 videos en YouTube a favor del presidente Bukele. Eso es parte de una maquinaria propagandística comunicacional que si tú no la entendés, creo que una vez lo dije aquí en tu entrevista, en las elecciones, esto es en una guerra en donde Arena y el FMLN andan con infantería y Nuevas Ideas andaba con cazabombarderos por el aire, ¿verdad? Creo que es la misma figura alegórica. Y este dilema, el presidente llega al dar su discurso a la nación y hacer la aclaración pertinente que para unos esto es, digamos, como dictadura, pero aquí no hay dictadura, lo que hay es liderazgo, ¿no? Hacer la aclaración puntual sobre eso, ¿verdad? Bueno, mira, todos los discursos en el pasado tuvieron una tonalidad, ¿no? O sea, los presidentes aprovechan ese espacio del informe a la nación para destacar sobre todo más. Nunca hemos oído un presidente diciendo nos equivocamos o quisimos hacer esto y no pudimos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay que leer esto con cuidado, ¿verdad? También, porque todo lo que ha pasado políticamente es porque la gente lo decidió. Concluyó el torneo junior de surf y buenos resultados. Y estos chicos son de edades que, porque viene el siguiente, ¿no? Sí, estos chicos eran de edad de entre 8 a 17 años. Y aquí lo importante, te digo pero que son... no parecían, ¿no? Sí, no, es que es increíble. Bueno, ya, esta nueva generación, sí, yo digo que les dieron de comer, que no nos dieron de comer a nosotros. Definitivamente... Esta ha sido una gran experiencia incluso para nosotros, porque estos chicos son los más exigentes, porque aquí ellos sin filtro te decían si les gustaba, si no les gustaba, todos muy contentos con la ola. Aquí también ves quiénes son las delegaciones que más trabajan por este deporte. Como todo deporte requiere de disciplina, de esfuerzo, de constancia, de resistencia, persistencia. Gracias a Dios nos hizo un muy buen clima, tuvimos olas de nivel. Definitivamente todos estaban muy contentos, porque lo más difícil en ese tipo de torneos es tener las olas. Quiero agradecer primero el liderazgo del presidente para apostarle a este deporte como precisamente el ancla, porque más que el deporte es todo lo que significa alrededor del surf, y por supuesto todos los miembros de los equipos de todas las instituciones de gobierno que estuvieron ahí al pie del cañón 24 horas, 7 días a la semana. Agradecer, yo no quiero que se me quede ninguno, así que por eso siempre digo que es a todas las instituciones que nos han apoyado, pero ahí viene desde la gente de Cancillería con sus embajadas, hasta Fosalud, por supuesto, gente de CEPA, de Migración, por supuesto también de Educación, porque tuvimos muchos voluntarios que estuvimos atendiendo a cada una de las delegaciones para que tuvieran una atención personalizada. La mayoría de delegaciones que vinieron, hay muchos, más que todo las que no nos conocen o solo tenían noticias de
de inseguridad, dijeron que cambiaron por completo la percepción que tenían de El Salvador, porque se sintieron muy seguros, más seguros que en sus propios países. Así que la verdad, muy satisfecha. Ahí podemos ver precisamente a los chicos que tenían su transporte, todas las delegaciones, su transporte respectivo de primera mano, y estuvieron con una atención personalizada. También felicitar a nuestra delegación, una delegación que precisamente inició hace poco, son las nuevas... La nueva generación de surfistas, ¿verdad? Exactamente, hicieron un papel de verdad importante. Obviamente ellos sabían que tenían una competencia de alto nivel de países, por ejemplo, como Francia, que viene trabajando el tema del surf desde hace 25 años, o España, o Japón incluso, que han tenido olímpicos y han trabajado muchísimo por todos los deportes. Entonces, definitivamente, muy contentos también, y hay que sentirnos orgullosos de nuestros nuevos deportistas, porque esos deportistas son de la zona. Yo creo que esto es importante, fomentar ese orgullo, como bien dices, y dirá, bueno, pero es turismo, pero es que el turismo está vinculado con todo lo que tiene que ver con el orgullo nacional, porque cuando tú te sientes que perteneces a ese país y que perteneces a esos destinos y a esos paisajes, es a través de las personas. Bueno, yo te quiero comentar, justamente estamos terminando obras de infraestructura. Como tú sabes, Surf City es una estrategia integral que tiene 3 grandes componentes, que es infraestructura, talento humano, tejido social y productivo, y transversalmente son todos estos eventos que nos posicionan a nivel mundial. Tengo un dato, casi 500,000 de turistas en el primer trimestre. Así es, más de 700. Más, 521,000. Exactamente. Al menos el dato que tengo acá. Exactamente. Eso no es en el interno, ojo. Y en el internacional tuvimos más de 700,000 visitantes en el primer trimestre. Es un buen número. Entonces, para estamos haciendo algo sobre y estamos recuperándonos. Es bien importante decir que nuestro país es uno de los países que más rápido se ha recuperado. Recordemos que la pandemia COVID-19 nos paralizó en el sector turístico. Así es, esta es toda la parte de precisamente en el turismo interno. Sí. Exactamente. Yo creo que es bien importante decir que sin el trabajo articulado y sin todo ese equipo en todos estos torneos no podríamos hacer esto. Ellos se fueron con la imagen, por supuesto, y quieren volver, porque dijeron, los salvadoreños nos atendieron de primera, y también tiene mucho que ver con la relación que se tiene con el sector privado, que por supuesto todavía tiene oportunidades de mejora en el sentido del servicio al cliente, que son las cosas que nosotros en el sector turístico lo sabemos, tanto lo público como lo privado, es de estudiar. Yo creo que yo siempre comparo el surf como la vida, no solo te puedes ir a ir a remar la ola sin haber analizado, sin haber estudiado antes y tomar la decisión de tomar esa ola. Entonces, vamos a Oriente del país para contestar la pregunta de nuestro amigo. Para que no se queden en deuda con nosotros, los de Oriente. Exactamente. Y yo creo que es bien importante que sepamos que el Surf City es el ancla, y después lo conectamos con nuestros otros destinos. Los empresarios de Oriente estamos viendo de qué manera, y por eso es que quería también acotar esto, de qué manera hacemos ese desarrollo sostenible en el oriente del país, porque claro, como dice el presidente, de nada nos va a servir atraer más turistas si no tenemos buenas plantas de tratamiento de aguas residuales, una introducción de agua potable equitativa, de distribución buena de energía eléctrica en el oriente del país. Pues tenemos que trabajar muchísimo eso, porque empieza a crecer. No es como la Libertad, que ya creció orgánicamente. Quiero decirte que somos de los países de la región centroamericana que más nos hemos recuperado. O sea, el ranking según la Organización Mundial de Turismo es República Dominicana, El Salvador, y después siguen los demás. Así que estamos arriba de México, Costa Rica, Colombia, o sea, es decir, hemos recuperado más, y por eso puede ser bien enfática, nos hemos recuperado más. Obviamente llegar a los niveles prepandemia nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero menos tiempo que los otros países, incluso de la región, incluso mundial.